nuestras oraciones, nuestros cantos, nuestras ofrendas. Vamos a honrarle como Él se lo merece. Él es el Dios de toda gracia y de toda bondad. Y nos hemos congregado en esta mañana con el propósito de rendirle tributo, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Alabada a Jehová porque Él es bueno, nos dice el salmista, y porque para siempre es su misericordia. Diga ahora todo el pueblo que para siempre es su misericordia. Su misericordia nos llena, nos inunda. Cada día vemos sus beneficios y el cuidado que tiene para con cada uno de nosotros. Vamos en esta hora a leer la palabra del Señor y vamos a mirar en el libro de los Efesios, en el capítulo 5 del libro de los Efesios. Efesios es conocido como una carta teológica de mucho contenido espiritual y plantea algo que queremos comenzar este mes. Y este mes lo que queremos tener es una serie de mensajes acerca de la familia. Entonces vamos todo el mes a hablar acerca de familia. Recuerden que se habla acerca del Día de la Madre durante este mes. Luego se habla acerca de que el Día del Padre en junio. Así que vamos a dedicar a partir de hoy una serie de mensajes con respecto a la familia, ya que nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, una iglesia que busca fortalecer la vida de las familias, buscar que las familias lleguen a ser familias de excelencia. Efesios capítulo 5, versículo 21 y seguimos hasta el capítulo 6, versículos del 1 hasta el 4. Efesios capítulo 5, versículo 21 en adelante. El apóstol Pablo trata en este pasaje acerca de la relación entre las personas que viven en un hogar cristiano. Esposos, esposas, hijos y padres. También habla acerca de incluso las relaciones laborales, aunque allí lo presenta en esa época, habían esclavos, entonces habla de los esclavos y los dueños. Habla acerca de la primera responsabilidad de las personas, es cuidar a los que están en inferioridad, las esposas, los hijos, los esclavos, y después habla acerca de las responsabilidades de las personas que él considera que son superiores, como los esposos, los padres, los dueños. La conducta del apóstol está recomendando que esa conducta cristiana se basa en una vida espiritual. Así que eso es lo que encontramos nosotros en el Efesios capítulo 5, de los versículos 21 al capítulo 6, versículos 1 al 4 y siguientes. Entonces leamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra, para que edifique con ella nuestras vidas cada día. Entonces, como pudieron darse cuenta, allí habla acerca del esposo, habla de la esposa, habla de los hijos, habla acerca de los padres. Todo tiene que ver con la relación familiar. Y entonces durante todo el mes y parte de junio vamos a estar hablando de la familia. Familias de excelencia. Procuremos siempre que nuestra familia honre y glorifique a nuestro Dios. Vamos entonces a tomar un tiempo para orar al Señor, para presentarnos delante de Él y que Él sea quien guíe nuestros pasos, porque por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Entonces vamos a orar al Señor, vamos a clamar a Él, vamos a confiar plenamente en su presencia. Dios está aquí, el Señor es nuestro ayudador, el Señor es la fortaleza de nuestra vida. ¿De qué me he de atemorizar? Si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién con nosotros? Si Dios está de nuestro lado, si Dios es el Señor de tu vida, de mi vida, ¿qué nos puede inquietar? No os afanéis por el día de mañana, cada día trae su propio afán. Entonces toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas, la recomendación del apóstol Pedro es echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces allí, en este momento, habla con Dios. Pon todas tus cargas en Él, entrega todos tus problemas, entrega todas tus angustias, todas tus luchas. Clama al Señor en esta hora, busca de su presencia, humíllate ante la presencia del Señor para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Nos encontramos, bendito Dios, en esta mañana delante de tu presencia. Y hemos venido ante ti trabajados y cargados para que tú nos hagas descansar. Hemos venido ante tu presencia, oh Dios, porque eres el Dios que me ve. O sea, tú eres omnipresente, estás en todas partes. Mira, Señor, nuestras angustias, mira nuestras aflicciones. Pero también, Padre, te agradecemos los favores recibidos de ti, por las bendiciones que tú nos das, por ese cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Gracias por bendecir nuestras familias. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Alabamos tu nombre por ello. Te bendecimos y te glorificamos, te exaltamos, eterno Dios. Padre del cielo, Señor de toda creación, el único, el inmortal, el invisible, el eterno Dios, el soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ante ti, oh Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de tu nombre. Te alabamos, oh Dios, bendito seas, bendito tú en medio de la congregación, bendito tú en medio de tu pueblo, Señor.
nos hemos congregado en esta mañana, hemos venido ante tu presencia para agradecerte, Señor, el privilegio, la bendición de poder haber caminado hasta este recinto y poder llegar aquí por nuestros propios medios. Gracias, Señor, porque esa es una bendición. Gracias, Padre, porque a pesar de los dolores en el cuerpo, de las rodillas, de los pies, de las manos, de las costillas, de todo, Señor, de muchas cosas que nos aquejan, que nos duelen, nos has permitido venir por nuestro medio hasta este lugar para decirte: tú eres Dios, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, para siempre es tu misericordia. Bendito seas, Señor, bendito sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos, Padre, exaltamos tu nombre. Que seas reconocido por nosotros hoy, Señor. Estamos aquí delante de ti y como dice la canción, no hay lugar más alto ni más grande que es estar a tus pies. Y, Señor, estar a tus pies como María es donde nos edificas con tu palabra. Y queremos, Señor, que en esta mañana nos edifiques con tu palabra, edifiques nuestra vida, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es luz, tu palabra es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, nos permite apartarnos del mal, nos muestra el camino por el cual debemos andar y fijarnos nuestros ojos sobre ti. Sobre ti, Señor, estamos nosotros, mirando, Padre Celestial, mirando tu gloria, mirándote, eterno Dios, alzamos nuestros ojos a ti. Buscando, Señor, que de tu presencia vengan esos tiempos de refrigerio. Alzamos nuestros ojos de dónde viene nuestro socorro y nos damos cuenta que nuestro socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Y, Señor, aunque la tierra tiemble, aunque los montes se trasladen al corazón de la mar, nosotros estamos confiados en ti. Tú eres nuestra confianza, nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendito seas, Señor Dios. Estamos creyendo, estamos confiados en que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diremos: Señor mío, Dios mío, en ti confiaré. Señor, ahora nos presentamos delante de ti, ¿y quién podrá entrar en tu santuario? Y solamente el de manos limpias y corazón puro, nos dice tu palabra. Así que por favor, Señor, danos manos limpias, danos un corazón puro y enséñanos a amar. Porque si solamente a tu trono, a tu reino entra el de manos limpias y corazón puro, te confesamos que no tenemos manos limpias ni tenemos corazón puro. Pero sabemos, Señor, que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y por eso hemos venido ante ti, Señor, trabajados y cargados, para que tú nos hagas descansar. Bendito sea tu nombre, bendito seas, Padre. Necesitamos de tu presencia, Señor. Como tú dices: venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Y nosotros hemos venido ante ti en esta mañana, confiados no en nuestras justicias. En este momento de oración ante ti no estamos elevando nuestras plegarias confiando en nuestras justicias, sino confiando en tu mucha misericordia. Por eso, Padre, venimos ante ti. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra nuestras rebeliones. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero vengo ante ti, Señor, a suplicarte, a implorarte que tengas compasión de este tu siervo, que tengas compasión de esta tu iglesia, que aligere los pasos de los que vienen en camino, para que puedan, Señor, venir y junto con nosotros regocijarse, gozarse en tu presencia, porque yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Eso fue la expresión del salmista y es nuestra expresión hoy: a la casa del Señor iremos.
nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Bendito tu nombre, Padre, bendito tu nombre, Señor. Alabado y exaltado seas tú, coronado seas tú, Señor. Glorificamos tu nombre, al que está sentado en el trono y al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra, sea el honor, por siempre y siempre. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, eterno Padre. Alabado seas, Señor. Glorificado seas tú, mi Padre. Bendito tu nombre, Señor. Padre celestial, no dejes de bendecir esta tu iglesia, Señor. Acuérdate de las obras de tus siervos, de las luchas que hemos tenido, del trabajo realizado, de las personas a las cuales hemos servido. Acuérdate, Señor, de nuestro esfuerzo y nuestra lucha, y no dejes de bendecirnos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Solo por Jesús. Solo por Jesús. Solo Jesús lo hizo posible. Y aquí estamos delante de ti, Señor. Toma nuestra vida en tus manos y moldéala conforme a tu propósito. Gracias por Jesús, gracias por tu Hijo. En Él te glorificamos con acción de gracias. Ahora, Señor, queremos interceder los unos por los otros. Y escucha, eterno Padre, las peticiones que te haremos. Escucha, eterno Dios, las súplicas de tu pueblo. Y atiende, Señor, nuestro clamor. En el nombre de Jesús. Y desde allí en sus casas también clamen al Señor. Presenten sus peticiones delante de Dios. Esas necesidades que ustedes tienen allí en casa, en la familia, en sus hogares, esos problemas que tienen, esas luchas, al igual que nosotros en este recinto. Y también Dios escuchará el ruego de ustedes allí en sus casas o donde están, y en los diferentes países donde nos están viendo y escuchando, porque Dios no está limitado ni por el tiempo ni por la distancia. Recuerden que una sola palabra de Él bastará para sanarnos. Una sola palabra suya es suficiente. No somos dignos de que entres a nuestra casa, oh Dios, pero a ti te ha placido, Señor, bendecir a tus hijos. Así que clamen donde están, y nosotros acá también clamaremos y presentaremos nuestras peticiones delante de Dios, porque lo haremos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Peticiones en esta mañana. Peticiones que quieran presentarle al Señor. Hermano Luis. Nuestra hermana Aguirre tiene un problema en la rodilla, amaneció inflamada, por eso no pudo venir. También el hermano William, su rodilla. La mía también me está molestando un poco. Como les decía, lo bueno de amanecer con un dolor nuevo es que estamos estrenando. Así que no hay ningún problema. Pero clamemos al Señor para que el Señor, Él dice, sana todas tus dolencias. Entonces vamos a clamar por nuestra hermana Aguirre, nuestro hermano William. Acción de gracias, alabamos también al Señor. Dios es bueno, hermana Martisaura. Por el trabajo de Claudia, oremos al Señor. Pidámosle al Señor que bendiga a la familia. La sanidad de la familia de nuestro hermano EJ. A Puerto, que Dios lo sane. Elisa Puerto. La familia Puerto, la familia Rosero. Porque abra nuestro entendimiento para pensar que Él es nuestro Dios verdadero, el que nos da la salvación espiritual. Amén. Que el Señor siempre abra nuestro entendimiento para comprender su palabra, para ser espirituales. Me llama la atención cuando usted mira el apóstol Pablo en casi todas sus cartas, creo que si no en todas, pero de pronto en una no vuelvo, pero siempre
está orando, dice, siempre rogando por vosotros, siempre intercediendo por vosotros. Pero me llama poderosamente la atención que cuando miro las oraciones de Pablo, dice que clamo por vosotros, no dice para que les des trabajo, para que les des comida, para que les des tal cosa, sino dice para que tengan conocimiento de Dios, para que crezcan espiritualmente, para que se fortalezcan en el Señor. Y claro, hay una razón poderosa para ello. El mismo Señor ha prometido, dice, busque primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, ¿para qué iba a pedir Él por las añadiduras? Pedía por nosotros, pedía por la gente de su época. ¿Para qué? Para que tuvieran una buena relación con Dios, porque de eso también venía entonces el resto. Si nosotros nos ocupamos de lo de Dios, Dios se ocupa de lo nuestro. Así que clamemos al Señor. Es muy bueno pedir por nuestra vida espiritual. Entonces pidamos por nuestras familias, por el crecimiento, la sanidad, la bendición de todas nuestras familias, de la familia de nuestro hermano J, de la familia también Octavo, de la familia Rosero, la familia Pérez, ¿quién más? La familia Aguirre, la familia Jaramillo. Recuerden a nuestra hermana Beatriz, también sus rodillas. Oye, hay un problema de rodillas serio, ¿no? Ok, ¿alguien más? ¿Peticiones? Sigamos orando por la emisora y por el recurso de nuestro hermano William. El recurso ya está en los bancos y todo, pero siempre hay un mosquito en la leche que no deja, o sea, siempre aparece algo. Ahora es porque no aparece el cheque. Entonces, clamemos al Señor por ellos. Interpretar y vivir la palabra de Dios que un oficio. Por muy difícil que sea el oficio, a los 2 meses ese tipo se vuelve un experto manejando la máquina que sea, sí, que se le enseña. Pero a los 2 meses está tomando lechecita todavía en el Evangelio. Sí, Señor. Entonces, siempre en el Señor tenemos que estar creciendo. Dice la palabra del Señor que crezcamos en el Señor siempre. Entonces vamos a clamar al Señor en esta hora, vamos a interceder por Él, vamos a clamar, a pedirle sus bendiciones, su cuidado, pero este es el momento en que usted intercede por los otros. Ya en el tiempo que estábamos orando, estábamos clamando por la iglesia, yo estaba intercediendo por ustedes, por la obra. Este es el momento para que oremos los unos por los otros. Busque entonces una persona con la cual orar. Allí hermano Luis se puede unir a J para que oren juntos. Manuel y mi hermano también. Pueden ser los esposos, también mi hermana Gloria Estela con Cristian, pueden estar juntos. Compártanse entonces motivos de oración y oren al Señor. Comiencen a orar los unos por los otros. Comiencen a clamar al Señor por su compañero. Gracias, Señor, que nos separemos de ti, que nos el camino de la gracia, sino que nuestro corazón está conectado. Sobre sus rodillas,
palabra de Cristo, que enviaste tu palabra para sanar necesitados de toda vida, que esa palabra da vida a los muertos, llama las cosas que no son como las que son. Esa palabra es única para revelar medicina a todos los seres. Señor, nosotros débiles, blancos, en nuestra vida necesitamos tu intervención de manera igual. Y esa es nuestra casa, Jesús, tu mano sanadora puede traer total y completa restauración y sanidad, que desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies hay necesidad de tu palabra haciendo la obra para la prosperidad, para sanar, Señor, y si es en nuestra área moral, tienes, Señor, la respuesta a cada una de nuestras flaquezas, de nuestros historias, de nuestras dudas. Tú tienes, Señor, la respuesta. Si es en nuestra área espiritual, ahí estás tú, eres el Señor, eres el Maestro, eres el Rey de Gloria, que es el quien se propone toda buena dádiva y todo don perfecto. Y en él, Señor, esperamos que su nombre glorioso esperamos que tú, Señor Dios, haya respuesta para el crecimiento espiritual, para que nuestros ojos, nuestros conocimientos se abran, para entender tu palabra, que es aquella que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Nosotros estamos muertos en nuestros vidas y pecados. Ahí es tu vida, es tu palabra. Señor Dios, para nosotros andamos con Dios, en nuestra fortaleza, eres nuestra fortaleza, y hoy que andamos en caminar, eres nuestra esperanza de crecer, nuestra esperanza de conocer, nuestra esperanza de seguir avanzando. Sí, Señor. Gracias por escuchar nuestro ruego, Padre. Gracias por escuchar nuestro clamor. Gracias por habernos permitido interceder los unos por los otros, por haber escuchado nuestras peticiones. Y estamos creyendo, Padre, que tus ángeles ya vienen con la respuesta. Estamos confiando en ella. Estamos confiando en que ya, Señor, has desatado las bendiciones en el cielo para nuestras necesidades y también por aquellos que hemos intercedido. Y por los que no te conocen, que hemos intercedido hoy, Señor, no solamente por la necesidad que tienen te pedimos, sino especialmente por su vida espiritual, para que los salves conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, para hoy les había dicho el domingo pasado acerca de responder algunas preguntas, algunas inquietudes. Entonces, el estudio de hoy no va a ser como lo hemos venido trayendo sistemático, continuaremos la próxima semana, pero hoy vamos a responder algunas preguntas, porque entre estudio y estudio van quedando algunas preguntas, algunas inquietudes. Pero aparte de eso también, lo que escuchamos en la semana, algunos escuchan otros programas radiales cristianos y no cristianos, otros ven televisión con programas cristianos y no cristianos, y a veces resultan muchos comentarios, muchas cosas, y se quedan con inquietudes, y, bueno, ¿y esto qué? ¿Y qué será? ¿Y por qué dijo esto? O de pronto el que escucharon en la radio dijo una cosa diferente a lo que les dice su pastor. Entonces, este es el tiempo ¿para qué? Para que haga preguntas. Entonces, nuestro estudio de esta mañana es simplemente responder las inquietudes que ustedes tengan, las preguntas que tengan, o sea que las preguntas son de lo que considere que sea pertinente. Y la otra cosa es que todo no me lo sé.
y no le voy a inventar la respuesta. Si no tengo la respuesta, les voy a decir, bueno, voy a investigar esta semana y el próximo domingo le traigo la respuesta. Pero hagan la pregunta que usted crea que debe hacer o la inquietud que tenga. Comenzamos entonces, escuchamos. Que María tiene más hijos porque Jesús le dio como hijo a Juan, para que la viera, bueno, le dijo, he ahí a tu hijo, ¿cierto? Siendo que María tiene más hijos, entonces, ¿por qué esa es una inquietud que siempre he tenido? Ok, nuestra hermana se está refiriendo al momento en que Jesús está en la cruz y dice, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Y entonces, si tenía más hijos e hijas, como dice la Biblia, ¿por qué no se lo entregó a uno de sus hijos? ¿O por qué no se lo entregó a su esposo? Bueno, la creencia tradicional a través de los años es que el esposo había muerto, entonces estaba sola. Pero resulta que los hermanos no eran seguidores de Jesús. Aunque eran sus hermanos, no eran seguidores. Aparte de que no eran seguidores, recuerden que Jesús está acusado como un criminal y lo matan como criminal. Sus seguidores eran perseguidos. Entonces, no es donde estaban también donde estaba Pedro, el que había dicho mi vida doy por ti, no estaba tampoco allí. No estaba Tomás, no estaba ninguno, todos habían huido. Y no lo dice la Escritura, porque es que la Escritura no detalla todo aspecto de Jesús, porque no es una cronología, no es una biografía de Jesús. Los autores de los evangelios resaltan es lo que consideran que la iglesia necesita o que la gente necesita conocer acerca de Jesús. Y entonces en la cruz, allí al pie de la cruz están las mujeres, unas mujeres y Juan, no hay nadie más. Entonces su madre está allí, va a quedar sola, desamparada. ¿Quién la va a cuidar? Y no puede entregársela al que no está. Entonces, ¿a quién se la recomienda? A su discípulo amado. Su discípulo amado Juan siempre está con él, fue el que recostó su pecho en el hombro de Jesús cuando estaban en la cena. Entonces, ¿a quién se la entregó? Al que estaba allí. No podía entregársela a las mujeres, porque recuerde que en esa época las mujeres eran cosificadas, o sea, no tenían una posición, un lugar, estaban en inferioridad. Entonces se la entrega ¿a quién? Al hombre. ¿Y quién es el que está allí? Juan. Y Juan es su discípulo amado. Entonces, por ejemplo, yo estoy en una situación de crisis tremenda y estamos aquí y ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? No están. ¿Dónde están mis hermanos? Tampoco. ¿Quiénes están? Ustedes. Entonces voy a decirle a ustedes que cuiden mi esposa. ¿Me entendieron? ¿Me hice entender? O sea, no hay más nadie. Entonces, obvio, lo primero que yo le entregaría sería, Jonathan, cuide su mamá. Pero es que aquí no está él. Entonces, ¿qué me toca decir? Álvaro, échale un ojito allá a mi esposa, por favor. Era esposa de José. No hay ningún problema de que tenga nada con José, porque eso no es pecado. Era lo natural. Pero cuando concibió a Jesús, ¿era qué? Una virgen de Nazaret llamada María. Pero en ningún momento usted encuentra a Jesús diciendo, vea, es que ella va a ser la mamá de ustedes, es que ella va a ser la reina de ustedes, reina inmortal de todo lo creado. No, recuerde que incluso cuando ella le dice en las bodas de Caná de Galilea, se les acabó el vino, le dice a Jesús. Ahora, ¿por qué le dice a Jesús se les acabó el vino? Entonces los marianos dicen, es para que él hiciera el milagro. No, ella le está haciendo un reproche a Jesús,
porque era la familia la que iba a comer, y Jesús fue y se le pegaron los discípulos. Es como yo, me invitan a mí a un almuerzo, bueno, me pasó hace poquito, invité a un pastor, a un presidente de una misión, le dije, lo invito a almorzar para charlar con él y hablar algunos asuntos, y me llegó como con 6 personas. Eso me llevó al secretario, me llevó a la secretaria, me llevó a todo. Entonces, era una fiesta familiar, de la familia, y recuerde que a Jesús lo seguía mucha gente. Entonces lo siguió mucha gente y se metió allá a la fiesta también. Y eso hizo que se acabara el vino más ligero. Entonces ese es el, oigan, no tienen vino. O sea, por culpa de ustedes que vino toda esa gente y ahora nos vamos a quedar sin comida también. Entonces ahí no le está diciendo, pero ellos interpretan, dicen, no, es que está diciéndoles que, y recuerden que Jesús dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? O sea, esa palabra no es ¿qué tienes conmigo? Lo está suavizando Reina Valera, pero en el griego, en el original, lo que dice es que nos importa. Pero no, como responderle hacia la mamá, pues, qué pena, ¿no? Entonces suavizaron, el escritor, el traductor usó la palabra ¿qué tienes conmigo? Para no decir, es que a nosotros no nos importa, si la acabó, problema de ellos. ¿Ve? Eso es. Ahora, convierte el agua en vino, ¿por qué? Porque tiene un símbolo diferente. Recuerde, es una señal. Recuerde, dice ahí cuando termina, dice, este principio de señales hizo Jesús. Entonces no es que haya puesto un montón de alcohol para que la gente emborrachara. A mí me parece absurdo, a mí, solamente, no hablo de más nadie, sino solo yo, tantas traducciones de la Biblia, porque el idioma es vivo, constante, cambian las palabras, es su sentido, ¿ah? Y entonces en 200 años ya esto va a ser apenas la 10ª parte de lo que... Y el griego, ellos no fueron los que lo tradujeron, sino... Lo trajeron fue los griegos, no los judíos. Sí, pero en el original es seguramente la expresión esa que usted dijo. Sí, pero no en el griego no, pastor. Claro. En el griego dice, en su interpretación, es no nos importa. O sea, ¿qué tienes conmigo, mujeres? No nos importa. O sea, pero como le digo, suena muy duro eso. Como cuando dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? O como cuando dice en la Escritura, el que no aborrece a su papá y a su mamá no es digno de mí. Entonces, ¿cómo así que Dios nos está mandando a odiar al papá y a la mamá? No. Lo que está diciendo es, el que no ama menos a su papá o a su mamá que a mí, no es digno de mí. O sea que hay que amar más a Dios que a la familia. Pero no está diciendo que no amemos a la familia, que no honremos, porque el mandamiento ¿cuál es? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces no va a decir después, no, aborrézcala, si lo que está diciendo es que la honremos. Entonces no va a decir aborrézcala, no. Lo que pasa es que lo que está diciendo es amar menos. O sea, ¿quién es primero? Dios. Y ya después viene el resto. Ok, ¿otra pregunta? Me dijo, ustedes los cristianos adoran a un Dios que no es monoteísta. Le pregunté, ¿por qué? Porque ustedes adoran a 3 dioses, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues obvio que yo me defendí, pero pues yo dije, se la voy a hacer a una persona que sepa. Ok. ¿Adoramos 3 dioses? ¿Ustedes qué creen? Mi Biblia dice, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es. O sea, ¿adoramos qué? A un solo Dios. Ese Dios único se manifestó, o se manifiesta, porque todavía lo hace, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo que pasa es que a través de los tiempos y en las religiones se comienzan a acuñar unas palabras
que a veces pueden ser malinterpretadas. Entonces, cuando dice, es que son tres personas distintas y un solo Dios verdadero. La Biblia no dice eso, pero lo acuñó la religión tradicional. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Ahora, en la práctica, si lo miramos, sí, pero es que no son tres personas distintas, es una persona, o sea, Dios, pero como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Espíritu es Dios y el Hijo es Dios. Cuando le preguntan a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué dijo Jesús? Jesús no dijo, oiga, esperen un tiempo, yo les presento a mi papá. Esperen, después yo les presento a la persona de mi papá. Lo que Jesús les dijo fue, el Padre y yo, uno somos. Cuando dice en el 14, es necesario que yo me vaya y les envíe otro consolador. O sea, ¿quién está? Jesús. Y dice que se va a ir para enviar el otro consolador. Pero la palabra otro que Jesús usa es alos, no héteros. En el griego hay dos palabras para otros. Hay héteros y hay alos. Héteros es diferentes. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan, esto es un grupo heterogéneo, es de héteros, heterogéneo, que es varios. Este es un grupo heterogéneo, porque ustedes miran, unos más blancos, otros más negritos, unos más altos, otros más bajitos, unos tienen una profesión, otros tienen otra. O sea, somos un grupo ¿qué? Heterogéneo. Si fuera alos, todos seríamos ¿qué? Igualiticos. Todos seríamos igualiticos, porque alos es el mismo, no es otro, es otro pero el mismo. Entonces Jesús dice, es necesario que yo me vaya para enviarles el otro. O sea, ¿por qué? Si son tres personas distintas, Él se puede quedar y venir el Espíritu Santo, ¿o no? Porque son distintos. Entonces yo me quedo y, bueno, voy a pedir que venga el Espíritu Santo y estemos aquí juntos. Pero dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, no enviaré el otro, o sea, el Espíritu Santo, Él. Pero ya en una forma ¿qué? Diferente. Él estaba en carne y hueso. O sea, Jesús era palpable, era tocable, era una persona común y corriente, humana. Era hombre, plenamente hombre. O sea, lo tocaron, comió con ellos, tanto que lo mataron. Pero el Espíritu Santo es diferente. Y ese sí está en todas partes. Jesús estaba limitado por el tiempo y por la distancia físicamente. Para ir de un lugar a otro tenía que caminar y se cansaba. El Espíritu Santo está en todas partes, está aquí. Pero en este momento también hay otros congregados en la China. Está allá. Hay otros en Australia por la noche, está allá. Hay otros teniendo cultos aquí en este mismo Bogotá, en otras partes de la ciudad. A esta hora, está allá. O sea, ¿está qué? En todas partes. Entonces cuando Él dice, me voy y mandaré otro consolador, entonces no adoramos tres dioses. Ahora, uno me dijo a mí, un pentecostal unitario, yo les estaba dando clase de nuestra universidad teológica, ellos estudian algunos en nuestra universidad, y yo estaba dándoles clase, entonces dijo, es que ustedes tienen tres dioses, adoran tres dioses. Y yo le dije, no, yo soy unitario, usted es trinitario. Y él me dijo, ¿cómo así? No. Yo le dije, sí, yo soy unitario, usted es trinitario, y le voy a probar por qué. ¿Usted a quién le ora? Al Padre. ¿Le ora en el nombre de quién? Del Hijo. Y se va 4 días a ayunar para recibir el Espíritu Santo. O sea, note, le ora al Padre en el nombre del Hijo, y 4 días después de ayuno recibe el Espíritu Santo. En cambio yo, el día que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, recibí la plenitud de Dios.
O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces tengo la plenitud de Dios, entonces yo soy unitario y usted es trinitario, pues usted lo parte. Usted lo recibe después. Bueno. Entonces, no tenemos tres dioses, tenemos que un solo Dios, que se manifestó como Padre, como Hijo y Espíritu Santo, en funciones diferentes. Es que como Padre no podía pagar el precio de nuestro pecado, porque es el juez, y el juez tiene que juzgar y tiene que condenar. Como Espíritu no puede morir, porque el Espíritu no muere, y la paga del pecado es muerte. Entonces se necesitaba alguien que pudiera ¿qué? Morir. Entonces Dios se hizo hombre para morir en la cruz por su pecado y por el mío. ¿Pero como qué? Como hombre, porque la paga del pecado es muerte. O sea, la única manera de limpiar el pecado es con la muerte. Y Él murió para pagar tu pecado y para pagar el mío. Eso es. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no podía hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no lo podían matar. Y al Padre no lo podían matar porque el Padre es Dios. Entonces, ¿a quién podía morir? El Hijo. Y el Hijo, entonces Dios se hizo ¿qué? Carne en su Hijo. Y por eso murió. Por tu pecado y por el mío. Ahora, explicar la Trinidad, que uno diga, sí, perfecto, yo sería Dios si la pudiera explicar, pero no, solamente creo, solo eso, creo en un Dios que se manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, nada más. Así como usted coge un vaso de agua y lo mete al congelador y saca ese mismo vaso de agua, pero ¿cómo lo saca? Sólido, ¿cierto? Hielo, un pedazo de piedra, y lo mete al fogón y lo pone a hervir y deja que se seque, ¿y qué le queda? Nada, se evapora, y ese vapor es agua. Entonces, sólido, líquido y gaseoso es agua, pero es la misma agua, no es otra, es el mismo hielo, es la misma que usted sacó de la llave, la misma que se le volvió hielo y la misma que se evaporó, pero es agua. El huevo, usted coge un huevo y el huevo es cáscara, clara y yema. Entonces, cuando usted no dice, véndame una yema, véndame una clara, usted dice, véndame un huevo, y le venden un huevo, pero el huevo tiene cáscara, clara y yema, ¿o no? Eso es. Ahora, cuando usted va a comprar claras, entonces compra claras aparte, porque ya están vendiendo, y compra yemas aparte, y le entregan cáscaras todas las que quiera, pero usted no dice, véndame una cáscara, véndame un huevo. Entonces, son cosas sencillas, pero eso no es Dios. Dios es mucho más grande. Dice que ni siquiera podemos entender, no podemos ni siquiera entender su amor, mucho menos a Él. Si no podemos ni siquiera entender su amor, dice, y su amor excede a todo conocimiento. Ok, otra pregunta. Recuerden, este es el tiempo de preguntas. Cuando esté predicando, no, este es el momento. Haga la que quiera. William. ¿Una fácil? La iglesia en la política, unos andan con Petro, otros andan con Uribe, pero en los dos casos, tanto Uribe como Petro son pecadores. Uno Petro defiende la diversidad sexual, un poco de cosas, y fue guerrillero. El otro ha sido paramilitar o ha creado los grupos paramilitares, también es pecador. Entonces, ¿la iglesia a quién se debe pegar? ¿O será que la iglesia más bien debe coger un camino y más bien que ellos se unan a nosotros? Ok, ¿la iglesia a quién se debe pegar? ¿A Petro o a Uribe? Le llegaron a Jesús y le dijeron, oiga,
¿Es lícito dar tributo al César o no? Y Jesús dijo, muéstrame una moneda. Se la mostraron. ¿De quién es la imagen de esta moneda? Ah, eso es del César. Entonces, dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La iglesia es un principio bautista, está en sus normas fundamentales de los bautistas. La iglesia debe estar separada del Estado, la iglesia, plenamente separada del Estado. Usted como individuo debe escoger siempre en oración, analizando bien a quién debe elegir, si cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Si usted no cree que sea la democracia el mejor sistema de gobierno, entonces no vota. Pero es usted quien debe ¿qué? Elegir. La iglesia debe estar separada del Estado. Yo no creo en la conveniencia de grupos confesionales participando de la vida política. Me encanta la política, me gusta la política, sé algo de política, pero el Señor me llamó fue a pastorear. Entonces debo ser ¿qué? Pastor. Ya mi trabajo, mi ejercicio político lo hago por aparte. Y ustedes deben participar, ustedes deben meterse en sus juntas de acción comunal en los diferentes barrios, en las partes sociales, porque entonces ¿dónde van a hacer luz? Aquí todos estamos alumbrando. A más de uno le está brillando, a mí ya me está brillando la cabeza. Pero el asunto es que tenemos que brillar, es donde estemos. Brilla en el sitio donde estés. Había un himno que decía eso hace tiempo que cantábamos. Brilla en el sitio donde estés, o sea, debemos brillar es donde hay tinieblas. Entonces, debemos participar de la vida política. Ya en cuanto a quién, si es izquierda o es derecha, usted tiene que mirar bien el asunto. En ese caso, no es meter la iglesia, sino usted como individuo piensa y ora y dice, ¿qué conviene? ¿Qué sería más conveniente para el país? A veces se vota hasta por el menos malo. No ni siquiera por el bueno, sino por el menos malo. Y en cuanto a las dos corrientes, pues para mí ninguno de los dos es el indicado. Uno ha hecho unas cosas buenas, el otro también, el otro es acusado de unas cosas, el otro también. Entonces pues no me meto en eso. ¿Por qué? Porque yo no tengo pruebas de este o del otro. Y como no las tengo, entonces simplemente ¿qué sería más conveniente para mi país? Yo creo que el mejor presidente para Colombia sería Nelson Rojas, pero yo no me voy a lanzar. Así que, muy bien, otra pregunta. ¿Listo, hermano William? Entonces hay que caminar por el camino correcto y lo que elija su corazón. ¿Preguntas? Ahorita, pero sé que es en Mateo, donde dice no echéis las perlas a los cerdos. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Cuando dice no eche las perlas a los cerdos, resulta que hay personas a las cuales usted les comparte el evangelio y esas personas no atienden, no quieren, no escuchan, no reciben ni nada, pues no les bote corriente. El que convierte es el Señor, no es usted. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Usted va y siembra, usted va y comparte. Ya le compartió y esa persona, incluso hasta alguno viene y está con nosotros y todo y vuelve otra vez y se vuelve al mundo y se vuelve y usted, no, venga, camine, vea, insista, que no. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que la perla, ¿qué es la perla? La palabra de Dios. ¿Y se le echa perlas a los puercos? No, les echa guamasa, les echa otra cosa, pero no le echa lo mejor. O sea, le está diciendo, en otras palabras, lo que está diciendo usando el dicho popular, no le bote corriente. Ya le compartió, ya le dijo, ya le habló, ya le enseñó y todo lo demás. Que no quiere, bueno,
Al fin y al cabo, usted no lo está ni condenando ni salvando. Recuerde, usted no salva y usted no condena. Usted solamente es portador del mensaje. Usted es un sembrador. Y el sembrador, mi abuelo me enseñó a sembrar frijol, y entonces sembrábamos el frijol, y yo sembré una matica de frijol cerca de mi casa, y entonces todos los días iba para mirar. Y todos los días iba para mirar, y dijo nada. Y yo, abuelo, no nace, no sale. Y él me dijo, eso no es tarea suya, espere. Tranquilo, deje. No vuelva por allá y espere. Como a los 15 días fui, ya estaba la matica afuera, echando una hojita. O sea, el sembrador no puede forzar que brote la semilla. Solamente la siembra y espera. Y el que da la lluvia temprana y tardía es el que hace germinar, porque es el dador de la vida, aún de la vida de la naturaleza. Entonces solamente usted siembre y espere. Ahora, ya cuando la matica crece, si la matica crece hay que regarla, lo que estamos haciendo acá. Hay que seguir, ¿qué? Creciendo, entonces hay que seguirla regando, podando, cuidando. Pero el crecimiento, el nacimiento solamente lo da el Señor, y el crecimiento lo da el Señor. ¿Qué dice Pablo? Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Otra, no sé si con la respuesta está bien. Ok. ¿Otra pregunta? Que ni en política, ni en mujeres, ni en religión se debe uno discutir ni con la familia, ni con nada. Viera en mi familia un revoltillo que hay ahí, peor que eso que hacen, donde le echan toda la fruta, así un tutti frutti, así es todo uno. Y son a morir. Testigo de Jehová, por ejemplo. Entonces, no hablamos de política, no hablamos, porque no peleamos. Oye, y ¿usted cree que es posible que aquí en Colombia, como estamos viviendo, tenemos libertad de todo, se publique con grandes titulares de que una niña de 13 años en un colegio no tenía religión de ninguna, no creía en nada, estaba estudiando las religiones en el mundo? Una niña, 13, 14 años por ahí, y llegó a la conclusión, después de verlas todas, cogió una. ¿Cuál cree que cogió? El Islam. Hombre, eso ni siquiera es capaz de decirle a la niña, hombre, ve, estás totalmente equivocada. Así que no se publique en el periódico, yo lo publico, el periódico es mío, o si no es el mío, yo no lo publico. Claro. No se les olvide, hermanos, que es un deber de los cristianos educar a sus hijos en el conocimiento de Dios, independientemente de qué digan los gobiernos. La palabra del Señor dice, y estas palabras que yo te doy, las enseñarás a tus hijos, y te acordarás de ella cuando te acuestes, cuando te levantes, las repetirás a tus hijos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, una norma judía era que ellos tenían que enseñarle a sus hijos que Dios es uno y que Él es el Señor. Cuando dice, oye Israel, leyendo Deuteronomio, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, y estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y las enseñarás en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes, andando por el camino. O sea, siempre que enseñando la palabra del Señor. Eso no importa que los gobiernos mañana prohíban que se le enseñe a los hijos, yo seguiré enseñando incluso a mis nietos el camino del Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano. El soberano no es ni Duque, ni Maduro, ni Putin, ni Trump. El soberano es Dios. Otra pregunta, ya estamos casi para terminar. Acuérdense de lo que ustedes iban a preguntar. O sea, yo tengo una pregunta, señor. Pastor, uno cuando estudia la Biblia y analiza el mundo, yo he visto 4 particularidades en común: la política, la religión,
los medios de comunicación y la economía. Le pregunto, ¿esas pueden ser las 4 bestias de las que habla Daniel? Pues no le puedo decir 100% sí, pero son. ¿Quién tiene el poder? Esas 4. Y el poder religioso es un poder incluso hasta nefasto. O sea, cuando Carlos Marx decía que la religión es el opio del pueblo, los religiosos, no, pero tiene razón, una mala religión es un opio. Una mala religión le hace mucho daño. Imagínense, por cuestión religiosa, cuántos muertos se colocan. Y uno dice, no, los musulmanes, el Islam, que se van y se matan y todo por religión. Pero es que también las famosas cruzadas cristianas, entre comillas, ¿qué era lo que hacían? Ir a matar musulmanes, a matar los bárbaros. Y en las espadas les pusieron cruz. O sea, lo hacían en el nombre de Dios. Dios los mandó a eso. En los años 50 la Iglesia Católica decía que a los liberales hay que matarlos. Sí, y salían y usted liberal o conservador, liberal lo mataban, usted liberal o conservador, evangélico también lo mataban. O sea, era como ser de uno o el otro bando. Y no, o sea, el fanatismo religioso es peligrosísimo. La prensa es peligrosísima porque desinforma, no informa. La economía, pues la economía es la que mueve todo. La economía, incluso muchos quieren invadir y han invadido otros países solamente por la economía, sin importar cuántas vidas se pierdan. Y la política, pues la política es la que nos tiene vaciados con tanta corrupción y todo eso. No hay educación, no hay salud, no hay nada. O sea, los poderes, soy religioso, creo en la religión, enseño religión, pero ustedes tienen que pensar bien en qué creen y conocer bien el objeto de su adoración. Y no es caminar como borregos que porque me dijo, no, yo les he enseñado y les he dicho, yo les enseño, pero miren en la palabra si lo que les estoy enseñando es así. No es que porque lo dijo el pastor Nelson Rojas y yo confío en él, no. Mire, porque yo soy un hombre pecador. Yo soy un hombre pecador, yo me puedo equivocar. Usted, lo que yo le enseñe, lo que le diga, vaya a la palabra y mire si lo que dice la palabra es así. ¿De acuerdo? Última pregunta. El que cree en la palabra de Dios, sígueme. Y entonces le decían que Jesús dijo, los muertos que entierren a sus muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sí, que eso es lo que yo quiero saber. Bueno, resulta que un hombre le dijo a Jesús, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, pero déjame que primero entierre a mi padre y entonces después te seguiré. Y Jesús le respondió, deje que los muertos entierren a sus muertos y usted sígame. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre a Jesús viendo que voy a enterrar a mi papá y me dice que no lo entierre, sino que lo siga y deje a mi papá botado? Eso es lo que la gente se imagina, pero eso no es lo que sucedió. Resulta que la costumbre judía era que yo no podía salir de mi casa hasta que no enterrara a mi papá. O sea, como hijo tenía la responsabilidad ¿de qué? De estar en casa al cuidado de mi familia hasta que mi papá muriera. Cuando mi papá moría y lo enterraba, yo ya quedaba libre para tomar mi decisión. Entonces lo que le está diciendo este hombre a Jesús es, bueno, déjame que cumpla primero con mi voto sagrado de familia. O sea, cuando mi papá se muera, yo lo entierro y te sigo. ¿Está claro? O sea, cuando mi papá se muera, lo entierro, no es la que estaba muerto en ese momento, sino déjame que entierre primero a mi padre y entonces te sigo. Y Jesús le dijo, deje que los muertos espirituales entierren a sus muertos físicos. Y usted, que es un vivo espiritual, sígame. ¿Ya?
Entonces, no era que era un compromiso, un deber. Es como el otro que se quiere casar, pero no se casa porque no, es que tengo que cuidar a mi papá y a mi mamá. No. Ese es un deber, un sentimiento, pero no es una obligación. ¿Por qué? Eso es lo que decimos y lo vamos a hacer. Una tía que nos crió, ella se quedó solterona porque ella tenía que cuidar a la mamá y al papá. Y tuvo cantidad de pretendientes y todo lo demás, pero no lo hizo. Y murió viejita, anciana, sola. ¿Por qué? No, porque tenía que cuidar, esperando que se muriera el papá y la mamá. Y resulta que mis viejos duraron más duros que mordisco de loca. Eso aguantaron un montón de años. Casi se muere primero la tía que el papá y la mamá. Pues ellos murieron y la tía murió como a los 6 meses o al año. O sea, envejeció con ellos ahí. ¿Por qué? Porque había que esperar que se muriera el papá y la mamá. Eso es este caso. Déjame que entierre a mi papá, cuando entierre a mi papá te sigo. Entonces Jesús dijo, no, deje que los muertos espirituales entierren a sus muertos espirituales y usted sígame. ¿Listo? No le puede agregar, pero eso fue lo que sucedió. Ya con la experiencia que Claro. ha tenido, pero fíjese que fallaron los traductores. Es lo que yo digo, que el que escribe pone cositas propias de él, Claro. y se le inventa. Mi pueblo necesita, está muy afligido, estamos pasando necesidades. Oye, ¿por qué no le ponemos que vamos a buscar que Dios va a darnos un retoño? El árbol va a salir del árbol brotará un retoño, y ese sí, Claro. ¿me entiende lo que yo le quiero decir? Sí, claro, lo Entonces, entiendo. ¿por qué? Porque el hombre es fregado, pastor. Ok. Sí. Si no, fregados sí somos. Por eso necesitamos un salvador. Colócale el micrófono, por favor. Le digo, pastor, que me aclare cuáles son las sectas o cómo son, o no, cómo hace uno para identificarlas, Ok. o por qué, ¿no? ¿Cuáles son las sectas y cómo hace uno para identificarlas? Bueno, secta es un grupo religioso no oficial. O sea que somos sectas, porque no somos la religión oficial de Colombia. La Iglesia Católica en su momento también fue una secta, porque no era la religión oficial. Ahora es la religión oficial. O sea, cuando digo oficial es que tiene el amparo del gobierno. Todo lo que no tenga el amparo del gobierno es secta. Entonces, bueno, ahora nosotros ya tenemos personería jurídica y todo lo demás, ya podemos funcionar, pero entonces decían secta. Ahora, ¿a qué llamamos secta? A aquello también que en lo que enseña, en sus enseñanzas, no se ciñen en torno, digamos, ya en el ámbito cristiano. Para nosotros los evangélicos, secta es aquellos grupos que no se ciñen a la enseñanza de la palabra del Señor. O sea, y más bien en vez de decir sectas, diríamos herejes. Porque sectas somos todos los que no somos religiones, ¿qué? Oficiales. Entonces, ¿tienen claro? Secta es la religión no oficial. Ahora, ¿a qué se llama secta? Por ejemplo, cuando se dice, no, los testigos de Jehová son una secta, es porque enseñan mal la palabra. Pero en ese caso no sería secta, sino porque también tienen personería jurídica y todo lo demás, o sea que ya están amparados por el gobierno. En ese caso para nosotros serían falsos profetas, falsos maestros, herejes. O sea, ¿qué son los herejes? Los que enseñan mal o tergiversan la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo se distingue una secta o un grupo hereje fuera en el ámbito cristiano? Bueno, primero, que no son cristocéntricos.
O sea, el centro de su religión no es Cristo. El centro de la religión católica no es Cristo, es María. Porque incluso María es la mediadora para el Hijo, según ellos, o sea que María es principal que Jesús. Los testigos de Jehová, para ellos Jesús no es Dios. Entonces, tampoco entran allí. Los mormones tampoco entran. ¿Por qué razón? Porque el ángel Moroni y el señor José Smith es el principal de su religión, no es Jesucristo. Entonces, para ustedes darse cuenta de un grupo secta o hereje o con falsos maestros, falsos profetas, es que Jesucristo no sea el Señor. 2, que la Biblia no sea la única regla de fe y conducta. Para el pueblo cristiano que sigue al Señor, la Biblia debe ser la única norma de fe y conducta. Para el mormón no, porque el mormón tiene el libro del ángel Moroni, o sea, la Biblia más el libro del ángel Moroni, que fue un ángel que le reveló unas tablas a José Smith en el monte de Utah en Estados Unidos. Los testigos de Jehová, para los testigos de Jehová es el atalaya, lo que sale de la torre de Hightower en los Estados Unidos. Entonces todo lo que sale de esos escritos son lo sagrado. Para los adventistas está las enseñanzas de la señora Elena de White, son más importantes que lo que dice la palabra. Entonces todo grupo que tiene otros textos, otra escritura fuera de la palabra de Dios, entonces no son. Los gnósticos creen incluso que uno puede llegar a ser Dios. Entonces la otra cosa es que cómo distingue una secta, cuando no reconocen que el ser humano es pecador y necesita un salvador. Entonces algunos grupos religiosos, no, es que usted puede llegar a ser mejor por usted mismo, como los gnósticos, como grupos animistas que dicen que uno puede llegar a ser ¿qué? Un Dios. Entonces ahí es donde está el asunto. ¿Cómo se distingue? Mirando detallitos como ese. Podemos tener más adelante un estudio sobre el asunto de mirar cómo conocer y distinguir grupos que no enseñan correctamente la palabra del Señor, cómo distinguir aquellos. Y lo otro es que profetizan cosas fuera de la palabra, o sea, extrabíblico. Entonces anuncian unas cosas y dicen una cantidad de cosas que no tienen fundamento en la palabra. ¿Cómo? Esos son los mormones, los santos de los últimos días. Pero no se mueren, porque si son los santos de los últimos días, entonces ¿cuándo son los últimos? Oye, ahí siguen. Ellos son los santos de los últimos días, son los mormones. Entonces, más que todo, mormones, testigos de Jehová, secta. En esa Biblia que habla del pescador, la Biblia del pescador que estábamos vendiendo, ahí está lo que creen algunas sectas. Les recomiendo. Sí, la responsabilidad es grande, pero también la mía y la de ustedes. El Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. O sea que mi responsabilidad es grande. Por eso tengo que cuidarme muy bien de lo que enseño. Porque dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. ¿Por qué? Porque a ustedes lo va a juzgar por lo que escuchan, pero a mí por lo que les enseño. No solo por lo que escucho, sino por lo que les enseño. Hay unas iglesias que profetizan, la de la Piraquive, algo así. Sí. Esta también está fuera de foco. Como les digo, sí, no. Dios, habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas, ahora nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Entonces, ¿por quién nos está hablando Dios? Por el Hijo. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás.
el unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién conoce al Padre? ¿Quiere conocer al Padre? Conozca al Hijo. Hay una cantidad de mensajes por YouTube que discuten entre los pastores, no sé si serán sana doctrina, pero son muchos pastores que he visto con un sacerdote que se llama de apellido Toro, Luis Toro, y tienen unos agarrones, y me causó curiosidad que dos pastores dijeron que nosotros los cristianos ya no éramos pecadores. Me dejó pensando. Ok, bueno, dice la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo 8 al 10, que el que dice que no es pecador hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Es que el que dice que soy pecador es Dios, no es Julano o Perano, no es el pastor o no. O sea, yo no soy el que le digo a ustedes que ustedes son pecadores, es Dios el que les dice a ustedes que son ¿qué? Pecadores. Por eso yo les digo, es que yo soy pecador, es que yo soy pecador. ¿Por qué? Porque Dios me dice que soy ¿qué? Pecador. Ahora, soy un pecador arrepentido, es otra cosa. Soy pecador, pero ¿qué? Arrepentido. Creo en Jesús, que Jesús perdona y limpia mi pecado, pero soy pecador. Porque el que dice que no ha pecado hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 1, 7 y 8. Eso es que la ley, los mandamientos y todo, la ley está para mostrar nuestro pecado. Por eso habla acerca de la lengua, del pensamiento y todo. ¿Quién no ofende de lengua? Si es tan sencillo, comer prójimo es lo más fácil. Es más fácil comer prójimo que comer sancocho. ¿O no? Uno empieza a hablar con alguien y está hablando y de pronto, y Julanito, ¿qué tal cosa? Y terminan hablando del otro. O sea, es facilito. Mentir facilito. Y eso es pecado. Ya para terminar, ¿los católicos se basan es por el catecismo? ¿O sea, algo así? El católico tiene se basa en varias cosas. Primero, el católico, su autoridad es la tradición, incluso la tradición por encima de la palabra. El católico también tiene la Biblia como palabra de Dios, pero tiene la Biblia es la palabra de Dios, la tradición, los escritos de los papas. O sea que la autoridad de ellos no es la palabra. ¿Por qué razón? Porque la palabra no habla de purgatorio, pero a un papa se le ocurrió que había purgatorio y entonces lanzó una encíclica papal que hay purgatorio y todo mundo creyó que hay purgatorio. A otros se le ocurrió que entonces tienen que ser célibes y entonces la tradición dice que los sacerdotes tienen que ser ¿qué? Célibes, meterse al celibato, y el primer papa de ellos era Pedro, según la tradición, no la Biblia, sino la tradición, y Pedro era casado. Jesús le sanó la suegra, por eso algunos dicen que le negó. Pero el asunto es que él era casado, pero la tradición ¿qué? La tradición dice una cosa, entonces ellos creen la tradición, y la tradición es autoridad para ellos. Los escritos de los jerarcas de la iglesia es autoridad para ellos. Eso, y el catecismo, entonces había el catecismo del Padre Astete que hablaba, ahora tenía algunas cosas muy buenas. Por ejemplo, una pregunta: ¿qué quiere decir cristiano? Cristiano quiere decir hombre de Cristo. Eso era bien, según el Padre Astete. Hablaba acerca de tenía una cantidad de historias sagradas. La historia sagrada eran historias bíblicas. Yo leí eso cuando estaba pequeño. Entonces, o sea, es que no todo es malo. ¿Dónde está el problema? El problema es que la Biblia no es la autoridad y Jesucristo no es el único y suficiente Salvador. Escuché al cardenal y estaba dando un sermón, y de las cosas que me quedé escuchándolo a ver qué era lo que decía. Y empiezo a escuchar, porque escucho muchas cosas, porque tengo que saber qué es lo que les van a enseñar a ustedes y a decir. Y entonces estaba hablando, y tremendo mensaje cristocéntrico,
bíblico, bíblico, incluso hasta usando griego y hebreo. Yo, uy, qué bueno. Y cuando termina, llega y dice, bueno, entonces ahora oremos a María para que podamos encontrar a Jesús. O sea, se tiró todo. Lo que hizo con la mano se lo borró con el codo. O sea, todo, pero muy bien bíblico y con cita bíblica y todo. Y dice, bueno, ahora, y llega y dice, porque es que nadie va al Hijo sino por María. Eso no lo dice la Biblia. Yo amo y respeto a María. Es genial, maravillosa. Pero mi objeto de adoración es Jesús, porque lo dice la palabra. En Filipenses 2:11, Filipenses 2:11, dice, y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No dice toda rodilla se doblará a María, ni a Pedro, ni a Juan, ni al pastor Nelson, ni a nadie, sino toda lengua se doblará, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay mucho que decir. Al comienzo se quedaron calladitos y ahora que estamos terminando, entonces si quieren seguir, volvemos la próxima semana. Sí. Y la recomendación bíblica es que, como dice la hermana Marta Isaura, citando las palabras del apóstol Pablo, escudriñelo todo, pero retenga lo bueno. Ahora, tenga cuidado con lo que escudriña. Y no es que sí, esto me parece bueno y arranque, porque hay cosas buenas que parecen malas y hay cosas malas que parecen buenas. Manuelito. Santa María, Madre de Dios. ¿María es Madre de Dios? No, según el rosario sí. Según el rosario dice Santa María, Madre de Dios, pero note lo que dice. Ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y luego entonces dice, Dios te salve María, llena eres de gracia. Entonces, es la mamá de Dios y le pide a Dios que la salve. ¿Cómo así? ¿Cómo le va a pedir al hijo que lo salve si yo soy la mamá? Yo lo mando. Exacto, entonces el problema es que eso es palabra del hombre, pero no pensamos en cosas como esa. María es la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. No la madre de Dios, porque Dios no tiene mamá. Dios creó a María, como lo creó a usted y me creó a mí. Vamos entonces a alabar a nuestro Dios.